del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que os hermanos aquí, Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias y patrias. Continuamos nuestra explicación del Catecismo Mayor del Papa San Pío X, la tercera parte del Catecismo, que explica, que da un resumen de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hoy vemos el párrafo 110 y 111, Vía Crucis, crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, después de haber exigido de Pilatos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el interesado y débil juez, que varias veces había declarado que Jesús era inocente, bien, va a satisfacer, bajo amenaza de hecho, el deseo de los adversarios injustos, inicuos de Cristo. Pilatos va a condenarlo a la crucifixión. Así se realizó la profecía de Cristo, que varias veces había dicho: vamos a subir a Jerusalén, el Hijo del Hombre será rechazado, entregado a los gentiles, azotado con las espinas y finalmente crucificado. Bien, va a realizar esta profecía de Cristo también. Cristo, por ser Dios y hombre, veía todo, el futuro libre que iba a tener lugar, la acción humana de estos pobres sacerdotes, ¿no?, del Antiguo Testamento, que por su envidia se hicieron realmente ciegos. Pilatos tiene culpa, claro. Nuestro Señor dice: usted tiene menos culpa que el que me ha entregado. Entonces él también tiene culpa, porque siendo el juez tenía la autoridad de no aceptar esta exigencia injusta de unos adversarios injustos. De hecho, el Evangelio dice, Pilatos sabía que por envidia lo habían entregado. Ahora, ¿qué pasó con Judas? Bien, Judas, que lo había traicionado, no pensaba que iban tan lejos, que irían a la crucifixión. Entonces, cuando supo el Viernes Santo que había sido condenado a muerte, arrepentido, sí, Judas se arrepintió, se dio cuenta del horror que había hecho, acción horrorosa, y fue al templo a entregar las 30 monedas, diciendo: pequé entregando una sangre inocente. Ellos dicen que nos importa allá de ti. Y él, enojado, fue echar el templo, lanzar las monedas de 30 monedas de plata al templo, y fue a ahorcarse, un suicidio. Tremendo esto. Y bien, el mayor pecado de Judas no es la entrega de Cristo a sus enemigos, es la desesperación, el hecho de haber faltado de confianza en la misericordia de Dios y haber ido a ahorcarse. Si ese día Judas, después de haber dicho: estoy arrepentido de haber entregado sangre inocente, hubiera ido a ver la Virgen diciendo: madre, aquí estoy, no sé con qué cara, pero aquí estoy, yo hice esta fechoría, te pido perdón, y pide a Jesús por mí. Bien, si Judas, igual que Pedro, que lloró sus 3 negaciones, hubiera llorado su pecado y arrepentido con la esperanza del perdón, Jesús lo hubiera perdonado. Bien, hoy sería San Judas Iscariote, en lugar de ser el malvado, perdido y suicida Judas. Ahora, ¿por qué Pedro se levantó rápidamente de su caída y Judas no? Porque Pedro fue una ocasión, fue el miedo, fue el temor, fue realmente... Pedro amaba mucho a Jesús, era honesto y sincero. Cuando digo, aunque todos te traicionen, yo no, era sincero, y por debilidad, un momento de pánico, tuvo esta debilidad de decir que no lo conozco. Fue una vez, cayó, como Noé, por ejemplo. Noé, después del diluvio, hizo vino, tomó vino y se emborrachó. Noé no es un borracho, fue un accidente. Fue un resbaló una vez, se levantó. Entonces Pedro se cayó, se levantó, mientras Judas tenía el vicio del pecado, el vicio de la
de la avaricia, el vicio del robo, de la hipocresía, de la simulación, de la falta de sinceridad. Ese es el problema de Judas. Por eso en el momento crítico Judas no recapacitó. Por eso, que hermanos, conozcamos nuestros defectos y tratemos de luchar varonilmente para no ser esclavos del pecado. Entonces, Pilatos entonces va a lavarse las manos diciendo: yo soy inocente de esta sangre. Y estos pobres sacerdotes, ciegos por su pasión y su orgullo, dicen: que su sangre caiga sobre nosotros, nuestros hijos. Pero pobre de ellos, ¿no? Esto es gravísimo. ¿Qué significa que su sangre caiga sobre nosotros? Significa: Pilatos, juez, no te preocupes, no hay ningún problema, es un malhechor, merece lo que pasa. No están equivocados totalmente. Están realmente equivocados. De hecho, como dije en la charla anterior, el año 70 van a rebelarse contra el Imperio Romano, reconociendo un falso Mesías, una guerra tremenda que va a destruir la Tierra Santa, y finalmente Jerusalén va a ser conquistado el año 70 por Tito, hijo del emperador Vespasiano, y el templo va a ser destruido a pesar de las órdenes de no destruirlo. Una flecha con fuego cayó sobre y fue destruido, y todos los que fueron agarrados con armas fueron crucificados en las posturas más horribles, a tal punto que ya no había árboles para crucificar a esta gente. Y los demás sobrevivientes, porque muchos murieron de hambre, de sed, hasta comieron carne humana, matanzas entre ellos, y bien, los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos por menos de 30 monedas. Entonces, cuidado, cuando uno dice cosas, a veces tiene consecuencias. Entonces, Pilatos finalmente va a entregarlo a ser crucificado. Ahora veamos párrafo 110 del Catecismo de San Pío X, tercera parte. Jesús entonces tuvo que cargar sobre sus espaldas el duro madero de la cruz y llevarlo hasta el Calvario. Durante este tiempo cayó 3 veces, se levanta 3 veces, encuentra unas santas piadosas mujeres que lloran sobre él, y él dice: no lloren sobre mí, sino sobre vosotras y vuestros hijos. Vendrán días, etcétera, si con el árbol verde estos hacen, ¿qué será del árbol seco? Es decir, si a mí, el inocente Cordero, hacen esto, ¿qué pasará con los que cargan con pecados? Bien, queridos hermanos, eso tuvo lugar, como dije, en el año 70, cuando se rebelaron. Entonces nuestro Señor va a caer, es tan debilitado de la flagelación, de no haber comido, bebido nada, pérdida de sangre, que temen su muerte. Entonces, un pobre señor que pasaba por ahí, por el camino, agarran los soldados y lo obligan a cargar la cruz con Cristo, Simón de Cirene. Bueno, al inicio estaba en contra, pero después cambió de opinión, supongo, ¿no? Y finalmente, cuando llegan al Calvario, quitan su ropa y abren otra vez las llagas de la flagelación. Ustedes saben que el profeta Isaías había anunciado todo esto: de la planta de los pies a la cabeza, su cuerpo es una llaga. Y bien, se abrieron estas llagas tremendas de la flagelación. ¿Y por qué la flagelación? Bien, la flagelación fue el pecado, fue para reparar, expiar los pecados de la impureza. Y hoy, por desgracia, la impureza es universal. No solamente se comete, sino exigen derechos. Hasta impureza de Sodoma y Gomorra. Es gravísimo esto, es gravísimo. Y los pecados de la moda, etc. Una mujer cristiana debe siempre tener su cuerpo cubierto, su cuello cubierto, sus espaldas cubiertas. Cuando está sentada, tener las rodillas cubiertas. Si la rodilla al momento de sentarse no está cubierta, no es decente. La gente es maliciosa, y hoy en este mundo perdido de los medios electrónicos, por desgracia, de la tele, ahora de internet, la pornografía siendo tan fácil de conseguir, por desgracia, hace ojos pornográficos la gente. Por eso una mujer bautizada,
aunque no bautizada, una mujer digna de ser humano, cubre su cuerpo para no prestarse a esos ojos impuros, ¿no? Entonces nuestro Señor va a ser desnudado, quitando su ropa y abriendo otra vez sus llagas, y finalmente van a darle hiel con mirra. Era un poco para calmar los dolores, de hecho, y van a clavarlo en la cruz, clavado en la cruz con gruesos clavos, y alzado entre dos ladrones, anegado en un mar de angustias y dolores, va a quedar bien varias horas suspendido entre cielo y tierra. Después de 3 horas de penosísima agonía, expiró rogando por los que lo crucificaban, y no por esto dejaron de ensañarse con él. ¿Qué dijo la primera palabra? Y en la primera palabra, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Es grave esto. No saben, claro, todo pecado es una tontera, de hecho, humana. Nuestro Señor, clavado, deshonrado, condenado a muerte, en agonía, bien, perdona y reza por sus enemigos. Y nosotros, bien había dicho, si no perdonan, no recibirán tampoco el perdón. Tenemos que perdonar a aquellos hermanos y rezar a la imitación de Cristo por los que nos han hecho daño. También nuestro Señor va a cumplir todas las profecías, va a rezar el Salmo 21, donde dice, han taladrado mis manos y mis pies y han echado suerte mi túnica. De hecho, esto pasó. También ahí se cumple todo el capítulo 53 de Isaías profeta, que habla de la pasión de Cristo con muchos detalles. Y finalmente la Virgen con sus amigas y San Juan están cerca de la cruz. El centurión, muy humano, los deja acercarse, y nuestro Señor ahí va a hacer algo muy importante. Mujer, es decir, mi dama, mi señora en arameo, he aquí tu hijo, discípulo, aquí tiene tu madre. Y todos los santos han entendido que con estas palabras nuestro Señor declaraba María, Madre nuestra, y San Juan representaba a cada uno de nosotros. Claro que María sufrió. Nadie sufrió, después de Jesús, claro, nadie sufrió tanto como María. Una mujer, una madre que ve a su hijo inocente, benefactor de la humanidad, injustamente condenado, injustamente clavado en la cruz, claro que sufre, y sufre mucho. Sí, María sufrió, por eso decimos, es corredentora, es decir, colaboró con Jesús en nuestra salvación. Ella ofreció todos esos dolores también a Dios Padre, porque sabía que Jesús iba a hacer todas las cosas nuevas. Entonces, cuando dicen que María tiene gran papel, de hecho, ¿de quién sacó el cuerpo que está ofreciendo en sacrificio y a sangre Cristo? ¿De quién la sacó? De su madre. Debido a que Jesús no tiene padre humano, bien todo su ADN, todo su cuerpo, sangre viene de su madre. Por lo tanto, sí, María colaboró más que nadie. Tenemos que amar esta nuestra madre dolorosa. También cuando estaba en la cruz, los fariseos se burlaban de él, diciendo, salvo a otros que salva a sí mismo. Salvo a otros que salva a otros. Bien, no, que baje de la cruz, vamos a creer en él. Bien, no, Jesús no va a bajar de la cruz. ¿Por qué? Porque si hubiera bajado, lo hubieran acusado de lo que no es. Bien, entonces finalmente después 3 horas, Padre, en tus manos comió mi espíritu, y entregó su espíritu, la tierra tembló, la corona del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo, y hubo como eclipse del sol. Y finalmente, debido a que era Viernes Santo, vigilia de la Pascua, de que es el sábado, Pascua del Antiguo Testamento, conmemoración de la liberación de Egipto, bien 2 amigos de Cristo, en este momento supremo, José de Arimatea y Nicodemus, van a pedir a Pilatos permiso para descolgar el cuerpo de Cristo.
Y Pilatos se asegura, el centurión afirma así que murió y permite que lo descolguen. Normalmente dejaban los cuerpos en la cruz hasta que mueran en dolores tremendos. Y después los perros, las águilas, los pájaros, las moscas venían a atacar este cuerpo hasta que se pudriera y se pedazos. Lo dejaban en la cruz para espantar a otros que no hicieran crímenes, ¿no? Pero como era vigilia de la Pascua, entonces lo descuelgan esta misma tarde del Viernes Santo. Y para asegurarse que estaba muerto, un centurión, un soldado, va a traspasar el corazón de nuestro Señor de una cruel lanzada, y sale agua y sangre. Los santos dicen que es agua y sangre, es símbolo del bautismo y de la Eucaristía. Y los dos pobres ladrones, gracias a Dios, uno de ellos se convirtió, fue el primer aprovechado de la pasión del Señor. El que dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y nuestro Señor dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mientras el otro solamente quería lo material, no se arrepintió. Entonces, con los dos ladrones van romperles las piernas. Cuando uno golpea un poco el hueso de la rodilla, le duele mucho. Ahora imagínense estos dos pobres ladrones cómo fueron torturados en este Viernes Santo. Entonces nuestro Señor había dicho al buen ladrón en San Lucas 23:43, en verdad te digo, hoy serás conmigo en el paraíso. Hoy serás conmigo en el paraíso. Y eso significa que el alma no es la sangre, como pretenden estos pobrecitos de teología ficción, testigos de Jehová, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. La sangre no fue al paraíso, ¿no? Le quedó en el cuerpo, ¿no? Entonces van a romper las rodillas de los dos ladrones y finalmente van a descolgarlos de la cruz, entregar el cuerpo muerto de Jesús a su Madre Santísima. Imagínense otro dolor de María, a recibir su hijo muerto en sus brazos. Por eso amamos María. Un amigo doctor en un retiro, después de haber analizado a fondo la pasión de Cristo, dijo: ahora entiendo por qué los católicos tenemos tanto amor hacia María, por haber colaborado tanto en nuestra redención. Y finalmente van a sepultarlo, dije, en un sepulcro nuevo de José de Arimatea, amigo de Jesús, no lejos del Calvario. Párrafo 111 de San Pío X. No hay mente humana que pueda imaginar, ni lengua capaz de decir lo que Jesús debió de padecer ya en la noche de su prendimiento, ya en los diversos caminos de uno a otro tribunal, ya en la flagelación, coronación de espinas, ya en la crucifixión y finalmente en su prolongada agonía. Solo el amor, que fue la causa, puede despertar una pálida imagen de todo ello en los corazones agradecidos. María Santísima asistió con sobrehumana fortaleza a la muerte de su divino Hijo y unió el martirio de su corazón a los dolores dolores de Cristo para la redención del linaje humano. El Padre Celestial hizo que resplandeciese la divinidad de Cristo en su muerte, como lo había hecho en su vida. Estando en la cruz se oscureció el sol, se cubrió la tierra de espesísimas tinieblas, y al expirar tembló la tierra con espantoso terremoto. Se rasgó de arriba abajo el velo del templo, y muchos muertos salidos de los sepulcros fueron vistos en Jerusalén y se aparecieron a muchos. Eso lo dice también San Lucas, capítulo 23, 45. 44 dice: era la hora sexta, las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta la hora de nona, 3 de la tarde. Oscurecióse el sol y el velo del templo se rasgó por medio. Jesús, dando una gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto,
expiró. Los queridos hermanos, todo lo que hizo Cristo es por nosotros. No olvidemos, estos dolores, sufrimientos, penas de Cristo son la medicina divina para sanar nuestras llagas. Por sus llagas fuimos curados, dice el santo profeta y también San Pedro. Entonces, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. No olvidemos esto. Y esa salvación que Cristo mereció por nosotros, la comunicó a su iglesia. Y la iglesia la comunica mediante los 7 santos sacramentos. Los sacramentos son los canales, los instrumentos de la comunicación de la salvación de Cristo a nuestras almas. Es verdad que la sangre de Cristo nos salva, nos purifica, es verdad, pero ¿cómo? Porque yo lo dije, dirá un protestante. No, bauticen, perdonen los pecados. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna, la comunión. Recibe el Espíritu Santo, a quienes los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que quedar retenidos. Los santos sacramentos son los 7 canales de la transmisión de la salvación de Cristo a nuestras almas. Por eso el protestantismo, por desgracia, siendo una falsedad absoluta, inventada por el pobre Lutero, perdido sacerdote, realmente es un peligro mundial. Y hoy, debido a la situación actual del catolicismo ecuménico, ingenuo e irresponsable, se han dejado a millones de almas que fueran abandonadas, de cierto modo, y atrapadas por las sectas, y en nombre de este ecumenismo ingenuo e irresponsable, los sacerdotes muchas veces, hay excepciones buenas, pero en general no dicen nada. Todos creen en Dios, no hay problema, todos hermanos, no hay problema. Sí hay problema, claro que hay problema. El protestante no tiene la sangre de Cristo, no tiene el cuerpo de Cristo. Y Cristo dice, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Amar a los protestantes es decir la verdad. Amar a los protestantes es decir la verdad. Si yo veo que alguien está tomando algo tóxico y si lo amo, quiero su bien, le digo la verdad, al menos que no lo tome. Hoy no hay problema, sí, claro que hay problema. Miren, por ejemplo, lo que dice el Papa San Pío X en este mismo catecismo, la tercera parte, pregunta 129. Dice, el protestantismo, religión reformada, como orgullosamente la llaman sus fundadores, es el compendio de todas las herejías, falsedades religiosas. El protestantismo es el compendio de todas las herejías que hubo antes de él, que ha habido después y que pueden aún nacer para ruina de las almas. Esto es lo que decía la Iglesia Católica acerca de estas sectas inventadas por hombres hinchados de orgullo como Lutero, Calvino y el lujurioso y orgulloso Enrique VIII y todos los fundadores de sectas. Pobre gente, pobre gente. Entonces, hermanos, la sangre de Cristo, que le costó tantos sufrimientos a Cristo, esta salvación que le costó tantos sufrimientos, esa sangre derramada por amor por nosotros, fue confiada a la Iglesia y la Iglesia la comunica a las almas mediante los santos sacramentos. Con el bautismo nos purificamos de todo pecado personal u original. Con la confirmación, digamos, ser adultos espiritualmente hablando. Con la Eucaristía nos alimentamos del cuerpo sangre de Cristo, que prenda de resurrección gloriosa y vida eterna. Y con la confesión, si hemos fallado, si hemos pecado, si somos muertos espiritualmente hablando, hay una resurrección. La sangre de Cristo nos cubre, sí, pero mediante los santos sacramentos. Si quieren conocer mejor su fe católica, por favor, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional en YouTube y también en Telegram. En Telegram no solamente pueden suscribirse, sino ahí pueden suscribir sus amigos. Es bueno esto. Tengan la caridad de reenviar estas charlas a sus contactos para ayudarlos, para que sepan todo lo que hizo nuestro Señor por nosotros y se defiendan
de estos predicadores de Biblia falsificada. No hablo de los hombres, hablo del sistema. Hay mucha gente de buena voluntad que predica de puerta en puerta un evangelio falsificado con explicación de Lutero, pero esto no quita que es falso. Una madre de familia puede con mucho amor cocinar un plato de champiñones y matar toda su familia. No era su intención era otra, pero no sabía que era tóxica. Es lo que pasa con estas sectas. También tenemos otro canal, FSSPX Costa Rica, donde tenemos muchos temas de formación espiritual.